Dicen que hay destinos que parecen escritos por una mano invisible, más poderosa que la historia misma. El desierto ardía bajo el sol egipcio, los tambores del mercado resonaban como el pulso de una civilización milenaria, y entre los esclavos encadenados, un joven hebreo alzaba los ojos al cielo. Su nombre, José, vendido por sus propios hermanos por unas cuantas monedas de plata, reducido a mercancía, despojado de su túnica y de todo lo que amaba, pero no de su fe. Esa seguía intacta. José fue llevado a Egipto como un número más, un extranjero, un esclavo, una sombra entre las sombras, pero incluso en la oscuridad más densa, hay quienes no se apagan. Fue comprado por Potifar, un alto funcionario del faraón, y allí, entre columnas de mármol y rituales paganos, comenzó el primer giro del destino. Su habilidad para organizar, su inteligencia silenciosa y su carácter incorruptible lo hicieron destacar. No tardó en convertirse en el administrador de toda la casa, pero el ascenso de un justo incomoda a quienes viven en el engaño. La esposa de Potifar, una mujer de poder y caprichos, fijó su mirada en José. Él rechazó sus insinuaciones con firmeza, y por eso fue acusado. Falsamente, atrapado en una red de mentiras, fue arrojado a la prisión del faraón, oscura, pútrida, injusta, allí donde los hombres olvidados dejan de soñar. José podría haberse quebrado, pero no lo hizo. En esa celda maldita, mientras los demás contaban los días, él interpretaba sueños, con precisión, con extraña claridad, como si lo divino susurrara en su oído. Uno de esos sueños pertenecía a un copero del faraón, también prisionero. José predijo su libertad, y cuando el copero volvió al palacio, prometió hablarle al faraón de aquel hebreo. Pero los años pasaron, y el olvido cayó sobre José como una segunda condena, hasta que una noche, Egipto tembló. El faraón soñó 7 vacas gordas devoradas por 7 flacas, un Nilo convertido en símbolo de destrucción. Nadie pudo interpretar el presagio, ni sabios, ni magos, ni sacerdotes. Fue entonces cuando el copero recordó al joven hebreo de la celda. Fue como si el tiempo se detuviera cuando los guardias bajaron a la prisión. La puerta de hierro chirrió. José, ahora un hombre curtido por el sufrimiento, alzó la vista. El faraón te llama, le dijeron. No era una invitación, era un juicio, pero José no tembló, se afeitó, se cambió de ropa, y subió las escaleras que separaban la sombra de la luz. La celda del trono, el gran salón del faraón, era un universo de oro, incienso y poder absoluto. Allí, entre columnas que tocaban el cielo, lo esperaba el hombre más poderoso del mundo conocido. El faraón lo observó en silencio, luego habló: he soñado, y nadie ha podido decirme qué significa. Me dijeron que tú puedes. José, sin vacilar, respondió: no está en mí, pero Dios dará una respuesta. El salón enmudeció, y entonces, con la calma de quien ve más allá de lo visible, José descifró el sueño. 7 años de abundancia, seguidos por 7 de hambre devastadora. No era solo un mensaje, era una advertencia, y no bastaba con entenderlo, había que actuar. José propuso un plan: almacenar durante la abundancia, administrar con sabiduría, preparar al reino para lo inevitable. El faraón, asombrado, miró a sus consejeros, y luego a José. ¿Podríamos hallar a otro como este hombre, en quien habite el Espíritu de Dios?, dijo, y en un giro que ningún escriba hubiera osado imaginar, el hebreo, el esclavo, el prisionero, fue nombrado gobernador de todo Egipto. Solo el trono estaría por encima de él. Una nueva túnica, un anillo real en su dedo, un carro oficial, y un nuevo nombre egipcio, Safnat Paneah. Así fue conocido por las multitudes, pero dentro de él aún ardía el fuego de José, el soñador. Desde los graneros hasta los campos de trigo, desde los puertos hasta los templos, José gobernó con una mezcla letal de sabiduría y compasión, mientras el mundo se preparaba sin saberlo para una hambruna que arrasaría reinos enteros. Egipto almacenaba grano como si estuviera acumulando esperanza, pero la historia no había terminado, porque, mientras Egipto prosperaba, lejos de allí, en Canaán, su familia, sus hermanos, aquellos que lo vendieron, comenzaban a sentir los primeros rugidos del hambre.
y un día, cruzaron las puertas del palacio, sin saber a quién encontrarían. Se postraron ante él sin reconocerlo. 11 hombres agotados por el polvo del camino, los estómagos vacíos y la culpa de un pecado antiguo. No sabían que aquel gobernador de mirada firme, ataviado con lino fino y rodeado de guardias, era el hermano al que habían traicionado. José los vio, y el tiempo colapsó. El eco del pasado le atravesó el alma. El pozo, el grito, la traición, y, sin embargo, también sintió compasión. Pero no se rebeló de inmediato, les habló con dureza, los puso a prueba, quería saber si habían cambiado, si aún eran los mismos hombres que lo vendieron por ambición. Les exigió traer al menor de ellos, Benjamín. Quería ver a su hermano de sangre, quería ver si eran capaces de protegerlo. Cuando volvieron con él, y vio a Benjamín sano, algo en su interior se quebró. En medio del esplendor del palacio, rodeado de poder, José se retiró a una cámara privada, y lloró, no como un gobernador, no como un hombre fuerte, lloró como un hermano. Finalmente, los hizo reunir a todos, y en un momento que partió la historia en dos, se reveló: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis. El silencio fue absoluto, la culpa, el miedo, el asombro, todo se apoderó de ellos. Pero José no buscaba venganza. Vosotros pensasteis mal contra mí, dijo, pero Dios lo encaminó a bien, para preservar la vida de muchos. En esa frase cabía todo el misterio de su historia, del pozo al trono, de la traición al perdón, de esclavo a salvador. Así terminó la historia de un joven que soñaba, y cuyo sueño se convirtió en la salvación de naciones. José no solo interpretó sueños, vivió dentro de uno, y demostró que incluso cuando todo parece perdido, el propósito puede estar escribiéndose en silencio. Hoy, siglos después, su legado no es solo de poder, sino de redención, porque a veces, la prisión no es el final, es solo la antesala de un milagro. Si este contenido te llegó al corazón o te hizo pensar diferente, no te lo guardes. Dale like, comparte con alguien que lo necesite y suscríbete al canal. Aquí hablamos con el alma, y aún queda mucho por contar.